expulsada de su tierra con sus 3 hijos a cuestas y el corazón roto por la avaricia de su propio cuñado, Alma no tuvo más opción que buscar amparo en el único lugar que nadie se atrevía a pisar, la caverna sagrada, un sitio del que se decía no se regresaba igual. Pero lo que el pueblo no sabía y lo que su opresor jamás imaginó era el antiguo secreto que ella encontraría latiendo en la oscuridad de sus entrañas, un poder que cambiaría su destino para siempre. Parece una leyenda, pero esta historia ocurrió de verdad en las quebradas de la Sierra Andina y todavía se cuenta alrededor del fuego. Si las historias sobre el poder de la justicia ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de la Sierra Andina caía sin piedad sobre Alma, cuyo nombre, que prometía espíritu y esencia, se sentía como una cruel ironía. Viuda desde hacía apenas unos meses, caminaba con el alma hecha pedazos, guiando a sus 3 pequeños hijos por un sendero de tierra y olvido. El hambre era un nudo en sus estómagos y el futuro una pared de roca infranqueable. Habían perdido su pequeño hogar, la parcela de tierra que su esposo había trabajado con sus propias manos hasta su último aliento. Ahora no poseían más que la ropa que llevaban puesta y el peso de una indigencia que amenazaba con devorarlos. Los ojos de sus hijos, llenos de una confusión silenciosa, la buscaban esperando una respuesta que ella no tenía. El responsable de su desgracia tenía nombre y apellido: Don Ricardo, su propio cuñado. Era un hombre cuya alma había sido reemplazada por la codicia, un terrateniente que medía el mundo en hectáreas y monedas de oro. Con la excusa de una supuesta deuda que su difunto hermano jamás mencionó, Ricardo había movido los hilos de la ley a su favor, despojando a la viuda y a sus sobrinos de su único refugio. Alma recordaba su mirada fría, desprovista de toda compasión, mientras sus hombres sacaban sus pocas pertenencias a la calle. Para él, ella y los niños no eran familia, eran simplemente un estorbo, un obstáculo en su insaciable camino de ambición y poder. Con la noche a punto de devorar las cumbres, el recuerdo de una leyenda contada por su abuela se encendió como una brasa en la mente de Alma. Hablaba de la cueva de la protectora, un vientre en la montaña sagrada, un refugio bendecido por la Pachamama para aquellos sin amparo. Era un cuento, una superstición, pero en la orilla de la desesperación, la superstición se convierte en fe. Aferrándose a esa última hebra de esperanza, miró a los picos que se recortaban contra el cielo violáceo y con una determinación nacida de la nada, cambió el rumbo. Ya no huían sin destino. Ahora marchaban hacia un santuario prometido por los ancestros. El ascenso fue una tortura. Sus pies descalzos sangraban sobre las rocas afiladas y el aire helado de la puna cortaba sus pulmones. Finalmente, cuando la última luz del día se extinguía, la vieron, una grieta oscura en la pared del cerro, semioculta por la vegetación y el tiempo. El viento que emanaba de su interior sonaba como un susurro antiguo, una invitación o una advertencia. Alma reunió a sus hijos, sus pequeños cuerpos temblando de frío y miedo, y los empujó suavemente hacia la oscuridad. El mundo de afuera era una certeza de muerte, la cueva, al menos, era una incógnita. Cruzaron el umbral, dejando atrás el viento cortante para sumergirse en un silencio profundo y denso, el silencio de la tierra misma. Adentro, la oscuridad no era total, una penumbra húmeda que olía a tierra mojada y a algo más. Un aroma almizclado y antiguo los envolvió. Alma abrazó a sus hijos, sintiendo el latido desbocado de sus pequeños corazones contra su pecho. Buscó a tientas una pared para apoyarse, para anclar su terror en la solidez de la roca. Fue entonces cuando, en el fondo de la caverna, más allá de lo que la débil luz de la entrada alcanzaba a iluminar, algo se movió. No fue un ruido,
sino una presencia que se sintió en el aire, un cambio en la densidad del silencio. Y luego, como dos brasas encendidas en la negrura, dos puntos de ámbar líquido se abrieron y la miraron fijamente. El pánico helado se apoderó de Alma, paralizándola. Instintivamente empujó a sus hijos detrás de ella, formando una barrera inútil con su propio cuerpo. La figura se levantó con una gracia lenta y poderosa, y un tenue resplandor que parecía emanar de las propias paredes de la cueva reveló su forma. Era un puma de tamaño irreal, más grande que cualquier otro que hubiera visto o imaginado, con el pelaje del color de la roca al atardecer. El animal no gruñó, ni mostró los colmillos. Simplemente la observó con una inteligencia insondable en sus ojos dorados. En esa mirada no había amenaza, sino una calma milenaria, una especie de reconocimiento solemne. Alma comprendió entonces, con una mezcla de terror y asombro reverencial, que no había tropezado con la guarida de una bestia salvaje. Estaba ante la legendaria protectora. El aire, antes tenso y cargado de pavor, se suavizó. La protectora parpadeó lentamente, un gesto que desarmó por completo el terror de Alma. Luego bajó la cabeza en una solemne inclinación, y de su pecho brotó un sonido que no era un gruñido, sino un ronroneo profundo, como el temblor de la tierra misma, una vibración que resonó en los huesos de la viuda y sus hijos. Ya no había miedo, solo un asombro que la puso de rodillas. Alma inclinó la frente hasta tocar el suelo polvoriento de la cueva, un gesto de sumisión y gratitud infinita, no a una fiera, sino a un espíritu ancestral. Detrás de ella, sus hijos, sintiendo el cambio radical en la energía de su madre, se asomaron. El más pequeño, Inti, de apenas 4 años, dejó escapar un suspiro de maravilla, una reacción pura ante la majestuosidad de la criatura. Con una parsimonia regia, la puma se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad de la que había surgido. Por un instante, Alma temió que las hubiera abandonado, pero regresó a los pocos minutos, empujando con el hocico el cuerpo aún caliente de una vizcacha. Lo depositó a una distancia prudente de Alma, una ofrenda silenciosa, una respuesta directa a las plegarias mudas de sus estómagos vacíos. El mensaje era inequívoco: estaban bajo su amparo. Mientras Alma, con manos temblorosas pero firmes, preparaba el alimento que salvaría a sus hijos, la gran gata se acomodó cerca de la entrada de la cueva, acurrucándose de tal forma que su cuerpo se convirtió en una muralla viviente contra el viento helado de la noche. Sus ojos de ámbar, ahora suaves y vigilantes, se fijaron en la oscuridad exterior, montando una guardia que ninguna fuerza humana podría quebrar. Por primera vez en meses, la viuda sintió que la pared de roca de su futuro se resquebrajaba para dejar pasar un hilo de luz. Los días se fundieron en una rutina sagrada, un pacto silencioso entre la familia y la bestia. Cada amanecer, la protectora se desvanecía en el mundo exterior para regresar horas después con sustento. Una liebre, un ave, a veces incluso un cervatillo joven. Alma aprendió a leer sus movimientos, a entender sus bufidos suaves y el lenguaje de su cola. Los niños, despojados de su terror inicial por la inocencia que todo lo puede, comenzaron a ver en la inmensa gata a una guardiana benevolente. Inti, el más pequeño, se atrevía a acurrucarse a una distancia prudente de su flanco mientras dormía, absorbiendo el calor que irradiaba su cuerpo y sintiendo en el pecho el retumbar de su respiración profunda. La cueva dejó de ser un refugio de emergencia para convertirse en un hogar, un útero de piedra calentado por el fuego y el aliento de un espíritu milenario, donde el sonido de la risa infantil volvió a florecer, tímido pero real. Con el estómago lleno y sus hijos a salvo, la mente de Alma, liberada de la niebla del pánico constante, comenzó a afilarse.
Las noches, sentada junto al fuego, observaba a la protectora. En la calma letal del felino, en su paciencia infinita y en la explosión de poder contenida en sus músculos, Alma vio un reflejo de la montaña misma, impasible, antigua y poseedora de una fuerza que no necesita ser anunciada. La imagen del rostro sonriente y cruel de Ricardo ya no le provocaba solo un dolor mudo, sino una rabia fría y calculadora. La Pachamama no solo le había dado un refugio, le había mostrado un arma. La justicia, comprendió, no era algo que se suplicaba a los hombres como su cuñado. A veces, la justicia debía ser cazada, con el sigilo y la certeza de un depredador que reclama su territorio. El hilo de luz se había convertido en una llama en su interior, y por primera vez, Alma no solo pensó en sobrevivir, sino en volver. El santuario de piedra se convirtió en su escuela y la protectora en su maestra. Alma dejó de ser una simple refugiada para convertirse en su aprendiz. Durante el día, mientras los niños jugaban en la seguridad de la entrada de la cueva, ella seguía a la puma a una distancia respetuosa, memorizando senderos que solo la bestia conocía, aprendiendo a moverse sin quebrar una sola rama seca, a leer las señales del viento y a usar las sombras como un manto. Observaba la paciencia infinita del felino acechando a su presa, la economía de sus movimientos, la explosión precisa y letal de su ataque. Cada lección se traducía en su mente a un nuevo lenguaje. El terreno de la montaña se superponía al de la hacienda de Ricardo. La vizcacha incauta se convertía en un guardia distraído y el ataque certero era la justicia que ella misma ejecutaría. Su cuerpo, antes ablandado por el duelo y la domesticidad, se endureció. La grasa del sedentarismo fue reemplazada por músculos fibrosos, forjados en el ascenso diario por agua y en el acarreo de leña. Sus manos se llenaron de callos, y sus pies, antes delicados, se convirtieron en cuero resistente, capaces de sentir cada matiz del suelo. El hambre le había vaciado el rostro, pero la montaña se lo estaba rellenando con una nueva expresión. Sus pómulos se afilaron y su mirada, que antes se desviaba hacia el suelo, ahora se clavaba en el horizonte con la fijeza de un ave de rapiña. No solo su cuerpo cambió, su espíritu se templó en el silencio de la cueva, al calor del fuego y bajo la mirada ámbar de la protectora. La pena se había decantado, dejando en el fondo de su alma un sedimento de furia fría y un propósito tan claro y duro como el sílex. Ya no era Alma, la viuda desvalida. Era una criatura de la montaña, y la montaña le había enseñado que todo territorio usurpado debe ser reclamado. Una noche, mientras la luna llena bañaba las rocas en plata fantasmal, la protectora se acercó a Alma y la empujó suavemente con su enorme cabeza, un gesto que nunca antes había hecho. Sus ojos de ámbar no reflejaban la calma habitual, sino una urgencia imperiosa, una orden sin palabras. Alma entendió. La etapa de aprendizaje había terminado. Era la hora de la cacería. Al día siguiente, con una calma que helaba la sangre, Alma se despidió de sus hijos, no con lágrimas, sino con un beso en cada frente y la promesa susurrada de que volvería para llevarlos a un hogar que sería suyo para siempre. Les explicó que se quedarían bajo el cuidado de la guardiana más poderosa de la sierra, una verdad que los niños aceptaron con la fe simple y absoluta de la infancia. La protectora, sentada a la entrada de la cueva como una esfinge ancestral, observaba la escena. Su mera presencia era un juramento de protección más sólido que cualquier muro de piedra. El descenso fue la antítesis de su subida. Ya no se arrastraba contra la montaña, sino que fluía con ella. Cada paso era silencioso, deliberado, el de una cazadora que conoce su territorio. El aire frío ya no la castigaba, sino que afilaba sus sentidos.
El sol no la aplastaba, sino que le mostraba las sombras donde podía ocultarse. Al anochecer llegó al borde del valle. Abajo, como una herida de luz y ruido en la piel de la noche, se extendía la hacienda de don Ricardo. Ya no la miraba con el anhelo de la despojada ni con el miedo de la fugitiva. La observaba con la fría valoración de un depredador que mide la distancia hasta el cuello de su presa. El viento le trajo el ladrido de los perros y el olor a humo de leña, olores de un hogar que le había sido arrebatado. Pero ella ya no buscaba un hogar, buscaba justicia. Y había aprendido en la cuna de la montaña que la justicia no siempre llega vestida de ley, sino a veces con el sigilo de una sombra y el filo de una roca. Los muros de adobe, que en su infancia habían representado la seguridad del hogar, eran ahora la primera línea de la fortaleza enemiga. Pero Alma no los asaltó, fluyó a través de ellos. Siguió el curso de un arroyo seco que la montaña había tallado junto a los límites de la propiedad, un punto ciego que la arrogancia de Ricardo nunca consideró una amenaza. Los perros, criados para ladrar a lo humano y a lo conocido, olfatearon el aire con incertidumbre. El viento no les trajo el olor a miedo o a tela de campesino, sino un aroma salvaje a tierra húmeda, a hojas secas y a la presencia indómita de una fiera. En lugar de ladridos feroces, de sus gargantas brotó un gemido bajo y confuso, retrocediendo hacia las luces de la casa. Alma se deslizó por el lecho del arroyo y emergió dentro del perímetro como un espíritu nacido de la tierra. Una mancha de oscuridad que se fundió con las sombras de los viejos árboles de molle. Cruzó el patio donde sus hijos habían jugado, pisando en silencio la misma tierra que guardaba el eco de sus risas. Pasó junto a dos de los hombres de Ricardo, acurrucados cerca de una hoguera, compartiendo una botella de aguardiente. Sus voces eran ásperas y sus carcajadas descuidadas. Para ellos, la noche no contenía más peligro que el frío. Para Alma, ellos no eran más que presas ruidosas, ajenas a la cazadora que los evaluaba con una mirada impasible antes de seguir su camino. Su objetivo no eran los peones, sino el rey. Conocía la casa como la palma de su mano callosa. Sabía qué escalón crujía, qué puerta gemía. Se movió pegada a las paredes, una sombra que respiraba, hasta llegar bajo la ventana del despacho de Ricardo. La luz que se filtraba a través de las cortinas era la única herida en la oscuridad. Había llegado. La montaña estaba a las puertas del hombre que creía haberla conquistado. La ventana del despacho no estaba asegurada. Un pequeño monumento a la arrogancia de un hombre que no concebía amenaza alguna desde el exterior. Alma no la forzó. La abrió con la paciencia de una araña tejiendo su red. Un movimiento tan fluido que el aire apenas se perturbó. Se deslizó dentro de la habitación como una bocanada de aire nocturno, llevando consigo el olor a tierra y a escarcha. Ricardo estaba de espaldas a ella, encorvado sobre su escritorio, bañado por la luz de un candil. Sobre la madera pulida se extendía el mapa de sus tierras, incluyendo el pequeño rectángulo que había sido el hogar de Alma. Con un dedo gordo y manchado de tinta, Ricardo repasaba los límites de su nueva adquisición. Una sonrisa de satisfacción pudriéndose en su rostro. No escuchó nada. El único sonido era el crepitar de la leña en la chimenea y el rasguido de su propia respiración avariciosa. Fue un reflejo lo que lo traicionó. En el cristal oscuro de un portarretratos que sostenía la imagen de su difunto hermano, una sombra se movió. Ricardo frunció el ceño, pensando que era un juego de la luz del fuego, pero la sombra se solidificó, tomando la forma de una mujer. Se giró lentamente en su silla, una pregunta burlona a punto de formarse en sus labios, pero ésta se ahogó en su garganta. La que estaba de pie en las sombras no era la viuda llorosa que había expulsado de su casa. Esta mujer era más delgada, tallada en madera dura y piedra,
con la piel curtida por el sol y el viento, y sus ojos no contenían súplica ni dolor, sino la calma vacía y depredadora de un halcón. El nombre de Alma murió en su boca, reemplazado por un graznido ahogado. Ella dio un paso hacia la luz y por primera vez en toda la noche habló. Su voz no era un lamento, sino el susurro de las hojas secas arrastradas por un viento helado. Vine a cobrar una deuda, cuñado. La sorpresa de Ricardo se cuajó en una mueca de desprecio. Una risa, gruesa y húmeda, brotó de su pecho. ¿Cobrarme una deuda? ¿Tú? Escupió, poniéndose de pie y rodeando el escritorio para reducir la distancia, para volver a ser el terrateniente imponente ante la viuda insignificante. Has vuelto arrastrándote desde el agujero en el que te metiste. Esta es mi tierra. Aquí no tienes nada. Su mano se movió con rapidez hacia el cajón de su escritorio, donde guardaba una pistola corta para las alimañas y los ladrones. Para él, Alma era ambas cosas. El sonido seco de la madera al deslizarse fue el único aviso que tuvo. El chasquido de la trampa antes de cerrarse sobre el animal confiado. Pero la mujer que tenía enfrente ya no se movía como un ser humano. No dio un paso, se abalanzó. En un latido de corazón, el espacio que los separaba desapareció. Su mano, dura como una garra de piedra, se cerró sobre la muñeca de Ricardo antes de que sus dedos pudieran rozar el arma, y la apretó con la fuerza acumulada de meses de cargar leña y trepar rocas. Se oyó un crujido sordo y húmedo, y un grito agudo de dolor reemplazó la arrogancia en el rostro del hombre. Antes de que pudiera procesar la fractura, el otro brazo de Alma se clavó en su pecho, no con la intención de golpear, sino de desequilibrar, y lo arrojó hacia atrás. Ricardo se estrelló contra el suelo con un estrépito de carne y huesos, la pistola olvidada en su cajón. Quedó tendido, sin aliento y con la mirada vidriosa de pánico, observando cómo la sombra de su cuñada se cernía sobre él, silenciosa e implacable como la helada que precede a una muerte en la montaña. Alma no se movió. Dejó que el silencio se espesara, permitiendo que el terror de Ricardo fermentara en su propia mente. Él, que medía el poder en hectáreas y en la fuerza de sus peones, se encontró desarmado ante una fuerza que no entendía. Ella no gritaba, no lloraba, no suplicaba. Simplemente lo observaba con la paciencia de la montaña, esperando a que su presa se desangrara de arrogancia. «La tierra no te pertenece, Ricardo», continuó ella, su voz apenas un murmullo que cortaba el aire. «Nunca te perteneció. La tierra solo se presta a quien la respeta». Se arrodilló a su lado, no con compasión, sino como un depredador que se acerca a examinar a su víctima. Con su mano libre tomó la quijada de Ricardo y lo forzó a mirarla. «Mi esposo no te debía nada. Tú nos lo quitaste todo. Esa es la única deuda que existe aquí, y el pago es la tierra. Mi tierra». Soltó su rostro con desdén y se puso de pie, moviéndose con una fluidez animal hacia el escritorio. Sus ojos escanearon los papeles hasta encontrar el documento de propiedad fraudulento, el arma con la que Ricardo había asesinado su futuro. Lo tomó, junto con un pliego en blanco y un tintero. Volvió junto a él y dejó caer los papeles sobre su pecho. «Vas a escribir», ordenó, su voz sin inflexiones. «Vas a escribir que me devuelves lo que es mío, que el título de propiedad anterior fue un error, una mentira, y lo firmarás». Ricardo, entre gemidos de dolor por su muñeca rota, la miró con una mezcla de odio y pánico. «Estás loca. Te pudrirás en la cárcel», siseó. Alma inclinó la cabeza, una expresión casi curiosa en su rostro endurecido. «Yo ya vengo de la tumba, cuñado. ¿Y tú? Aún respiras el aire de los vivos. Aún tienes una hacienda que puede arder». Con la punta de su pie descalzo y duro, empujó la pluma hacia la mano sana de Ricardo. «Escribe. La noche es larga, pero mi paciencia es corta». El desprecio de Ricardo se ahogó en un jadeo de dolor,
pero su orgullo era una bestia más difícil de matar. Bruja, siseó entre dientes, el sudor perlando su frente, este papel no valdrá nada. Me obligaste, los jueces se reirán de ti. Intentó levantar la voz, llamar a sus hombres, pero antes de que un grito pudiera formarse, la mano de Alma se disparó de nuevo, no a su muñeca, sino a su garganta, cerrándose con la presión fría e inamovible de una trampa de acero. No apretó para matar, sino para silenciar, para adueñarse del aire mismo que él respiraba. Con su otra mano, Alma tomó el candil del escritorio. La llama danzó, proyectando su sombra en la pared, haciéndola parecer gigantesca, una deidad vengativa tallada en la roca de la noche. Se inclinó hasta que su aliento helado rozó la oreja de Ricardo. No habrá jueces, no habrá guardias, solo estamos tú, yo, y el fuego que todo lo purifica. El terror puro, visceral, finalmente disolvió los últimos restos de la arrogancia de Ricardo. Sus ojos se clavaron en la llama que Alma sostenía con una mano firme. Ella no amenazó su cuerpo, hizo algo peor. Lentamente, bajó el candil hacia el mapa extendido sobre el escritorio, el pergamino que era el testamento de su codicia. El calor de la llama comenzó a ondular el papel, amenazando con borrar en un instante los límites que le habían costado una vida de traiciones construir. Vio sus campos, sus ríos, su casa, todo a punto de ser devorado por esa pequeña pero implacable lengua de fuego. Fue esa imagen, la de su mundo convertido en cenizas, lo que finalmente quebró su espíritu. Un sollozo gutural escapó de su garganta y asintió frenéticamente. Una y otra vez. Alma lo observó un instante más, asegurándose de que la rendición era total. Luego, con la misma calma letal, apartó el candil y lo soltó. Ricardo cayó de rodillas, tosiendo y jadeando, no ya como un terrateniente, sino como un animal derrotado. Con la mano sana temblando incontrolablemente, tomó la pluma. El único sonido en la habitación fue el rasguido tembloroso de la punta sobre el papel, escribiendo la justicia que la montaña le había ordenado dictar. Con la mano temblorosa, Ricardo firmó. Alma tomó el papel recién escrito y el título fraudulento. No los leyó con prisa. Sus ojos recorrieron cada letra con una calma glacial, asegurándose de que la voluntad del hombre quebrado estuviera claramente impresa en la tinta. Él seguía en el suelo, una masa temblorosa de carne y miedo, mirándola como si fuera la encarnación de un espíritu vengativo. «Nunca olvides esta noche, Ricardo», dijo ella, su voz tan baja que él apenas pudo oírla. «Cada vez que mires a la montaña, recuerda que ella te está observando. Nosotros te estamos observando. Esta tierra tiene una guardiana, y su paciencia, a diferencia de la mía, ya se ha agotado. No le escupió ni lo pateó. La violencia ya había cumplido su propósito. Simplemente dobló los papeles con cuidado y los guardó en el pliegue de su ropa, el veredicto de un tribunal más antiguo que los de los hombres. Sin una segunda mirada, se dio la vuelta y se dirigió a la ventana abierta. No saltó. Se deslizó a través de ella con la misma fluidez silenciosa con la que había entrado. Un suspiro de aire nocturno que abandona una habitación viciada. Afuera, la noche la recibió como a una hija pródiga. Cruzó el patio, una sombra entre las sombras, invisible para los peones borrachos que aún reían junto al fuego, ajenos al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de su mundo. Los perros, en lugar de ladrar, gimieron en sus refugios, con el pelo erizado por el paso de una presencia que sus instintos reconocían como superior, como depredadora alfa. Cuando llegó de nuevo al lecho seco del arroyo y se hundió en la oscuridad protectora de la montaña, no dejaba tras de sí a una viuda fugitiva, sino el eco de una leyenda y a un hombre que había aprendido, de la forma más brutal, que hay deudas que no se pagan con oro, sino con miedo. El ascenso de vuelta no fue una huida, sino una procesión.
Alma se movía con una ligereza que no había poseído jamás, como si la propia montaña aligerara su peso, reconociéndola como parte de sí misma. La luna no la exponía, sino que iluminaba su camino, convirtiendo las piedras de plata y las sombras en aliadas. Cada ráfaga de viento parecía susurrarle al oído palabras de aliento. El papel que llevaba junto a su pecho no pesaba. Era un ala que la impulsaba hacia arriba, hacia el nido donde sus cachorros la esperaban. La rabia que la había impulsado a bajar se había disuelto, reemplazada por la calma helada de la cumbre, una certeza tan inmutable como la roca bajo sus pies. No regresaba como la viuda que había huido, sino como la soberana que reclamaba su reino. La grieta en la roca apareció ante ella no como un refugio de emergencia, sino como el umbral de su verdadero hogar. La protectora estaba allí, una silueta de poder regio recortada contra la penumbra. No hubo gruñidos ni movimientos bruscos. La gran puma simplemente la observó llegar, y en sus ojos de ámbar líquido había una aprobación profunda, el reconocimiento de una cazadora a otra. Inclinó su enorme cabeza en un gesto lento y solemne antes de apartarse para dejarle paso. Dentro, sus hijos dormían acurrucados cerca del calor residual de la hoguera, envueltos en la paz que solo la seguridad absoluta puede ofrecer. Al verlos, la coraza de piedra que había forjado alrededor de su corazón se agrietó, no por debilidad, sino para dejar que una calidez lenta y profunda la inundara. Se arrodilló junto a ellos, acariciando sus cabellos sin despertarlos. La cacería había terminado. La madre había vuelto al nido. Al amanecer, la luz grisácea se filtró en la cueva, encontrando a Alma despierta. No había dormido. Había pasado la noche velando el sueño de sus hijos, con el documento que era su futuro apretado en una mano y el calor del fuego moribundo en la otra. La furia se había disipado, dejando una calma profunda y sólida. Se acercó a la protectora, que la observaba con sus ojos milenarios. No hubo gestos grandiosos. Alma simplemente extendió la mano y por primera y única vez rozó con la punta de los dedos el pelaje áspero del cuello de la bestia. Fue un contacto fugaz, un agradecimiento que trascendía las palabras. La gran puma aceptó el gesto con un parpadeo lento y luego, con la misma majestuosidad con la que había aparecido, se levantó y se dirigió hacia el fondo de la cueva, fundiéndose con las sombras de las que había nacido. No era un abandono, sino una despedida. El espíritu de la montaña volvía a su letargo, su misión cumplida. Cuando el sol tiñó de oro las cumbres, Alma despertó a sus hijos con una suavidad que creía haber perdido. «Es hora de irnos», les dijo. Y por primera vez en meses, su voz no contenía urgencia ni miedo, sino la promesa de un destino. «Vamos a casa». La palabra resonó en la cueva vacía, llenando el espacio que había dejado la protectora. El descenso fue una marcha triunfal. Inti iba de su mano, mientras los mayores caminaban a su lado, sus pequeños rostros llenos de una esperanza renovada. Ya no se escondían de las sombras, caminaban bajo el sol. Al llegar al valle, la hacienda apareció ante ellos. Los peones de Ricardo, al verla acercarse, no la reconocieron al instante. Vieron a una mujer de la montaña, con la autoridad de la tierra en su andar. No necesitaron ver el papel que llevaba para saber que el poder había cambiado de manos. Alma no miró la casa de su cuñado. Miró los campos, el arroyo, el viejo árbol de molle, y supo que no solo había recuperado un pedazo de tierra, había reclamado el alma de su hogar. No se dirigió a la casa principal, la fortaleza de Ricardo, sino a la pequeña choza de adobe y paja de la que había sido expulsada. La puerta estaba cerrada con una tranca por fuera, como si fuera un corral. Sin levantar la voz, con la mirada fija en uno de los peones que la observaba con la boca abierta, Alma señaló la tranca. El hombre dudó un segundo.
sus ojos yendo de ella a la casa grande, pero en el rostro de la mujer no había una petición, sino una orden tan natural como la de la montaña ordenando el curso de un río. Fue entonces cuando Ricardo salió tropezando de la casa grande, desaliñado, con los ojos inyectados en sangre y un brazo en un cabestrillo improvisado. «¡Largo de aquí!», gritó, pero su voz, antes un trueno, era ahora el graznido de un pájaro herido. Alma no le respondió con palabras. Lentamente desdobló el papel firmado y lo sostuvo en el aire. El sol de la mañana lo iluminó, convirtiéndolo en un estandarte. Los hombres lo vieron, Ricardo lo vio, y en ese silencio tenso, el poder se transfirió de una mano a la otra. El terrateniente dejó escapar un sonido ahogado, mitad sollozo, mitad gruñido de fiera vencida, y retrocedió, tropezando, hacia las sombras de la casa que ya no gobernaba. La puerta se abrió con un gemido largo, como si la propia casa suspirara de alivio. El aire estaba viciado, lleno de polvo y abandono. Ricardo había usado el lugar para almacenar sacos de grano, un último insulto a su memoria. Pero sus hijos no vieron el desorden ni la suciedad. Vieron su hogar. Corrieron adentro, sus pequeñas voces llenando el silencio, tocando las paredes como si saludaran a un viejo amigo. Mientras ellos redescubrían su mundo, Alma abrió las ventanas de par en par, dejando que el aire limpio de la sierra barriera los últimos vestigios de su cuñado. Afuera, la noticia corría como el viento de la puna. No se hablaba de leyes ni de papeles. Se hablaba de una viuda que había descendido de la montaña sagrada con los ojos de un puma y el silencio de una sombra. Se susurraba que no había vuelto sola, que un espíritu ancestral caminaba a su lado. La viuda ya no era solo Alma, era un cuento susurrado al calor del fuego, una advertencia para los codiciosos y un símbolo de que la tierra, al final, siempre cuida de los suyos. Los días que siguieron no fueron de celebración ruidosa, sino de una reconstrucción silenciosa y tenaz. Alma no perdió tiempo en ejercer su nuevo poder con discursos o mandatos. Lo ejerció con las manos. Con la ayuda de sus hijos, sacó los sacos de grano de Ricardo, barrió el polvo de la tiranía y fregó los suelos hasta que la madera recuperó su viejo color. Cada tarea era un rito, un acto de purificación para devolverle el alma a su hogar. Los peones observaban desde la distancia, un rebaño sin pastor, hasta que uno de los más viejos, que había respetado al difunto esposo de Alma, se acercó sin decir palabra y dejó a sus pies una carga de leña seca y un cántaro de agua fresca. No fue un acto de caridad, sino el primer tributo al nuevo poder del valle. Alma lo aceptó con una inclinación de cabeza, un gesto que valía más que 1000 palabras. Esa noche, el humo que se elevó de la chimenea de la pequeña choza no era el de un hogar miserable, sino el de una atalaya, una señal que anunciaba a todo el valle que la montaña había reclamado su territorio. El exilio de Ricardo no fue un decreto, sino una evaporación. Con el primer sol, antes de que el resto del valle despertara, se fue. No montado en su mejor caballo con la cabeza alta, sino a lomos de una mula de carga, con un único bulto de pertenencias. Nadie lo detuvo, nadie le dijo adiós, simplemente lo vieron desvanecerse en el camino, una figura encorvada y rota cuya sombra era devorada por el amanecer. Su partida no dejó un vacío de poder, sino un alivio que se respiraba en el aire. La tierra, liberada de su peso codicioso, pareció despertar. En las semanas siguientes, Alma no se mudó a la casa grande, permaneció en su choza, que se convirtió en el verdadero centro de la comunidad. La gente no acudía a ella por miedo, sino por respeto. Le traían disputas sobre linderos o problemas de agua, y ella juzgaba no con las leyes torcidas de los hombres, sino con la lógica simple de la montaña, lo que es justo, lo que es necesario para que la comunidad sobreviva. Ya nadie la llamaba la viuda. Ahora,
Cuando hablaban de ella en susurros junto al fuego, le daban un nuevo nombre, uno que nacía de la leyenda, la guardiana, y decían que a veces, al atardecer, si la mirabas a los ojos, podías ver el brillo ámbar de la fiera que aún velaba desde las cumbres. El tiempo pasó, no medido en el calendario de los hombres, sino en el ciclo de las cosechas y el retorno de las lluvias. Bajo el amparo de la guardiana, la tierra despertó de su letargo. Los campos que Ricardo había explotado hasta la extenuación volvieron a dar frutos con una generosidad olvidada. Alma no gobernaba desde la casa grande, que permanecía vacía como la tumba de una era de codicia, sino desde el umbral de su choza o caminando entre los surcos. Cuando dos hermanos llegaron a ella con el rostro crispado por la sequía, disputándose el menguado caudal de un arroyo, ella no consultó mapas ni títulos. Los llevó a las faldas de la montaña y les mostró cómo las vicuñas compartían un mismo pozo sin pelear. No dividió el agua, les enseñó a sembrar juntos en las terrazas más bajas, donde la humedad se conservaba, y a compartir la cosecha. Les recordó que la montaña no da a uno, sino que provee para todos, y que la única ley verdadera es la del equilibrio. Pero en la quietud de la noche, cuando sus hijos dormían y el único sonido era el crepitar del fuego, Alma sentía la montaña dentro de ella. La mujer que había sido, la que lloraba y temía, estaba sepultada en aquella cueva junto a su desesperación. A sus hijos no les enseñaba las letras que firman papeles fraudulentos, sino a leer las nubes para predecir la lluvia, a distinguir el canto del pájaro que anuncia peligro del que celebra el sol, y a caminar por el mundo con el sigilo respetuoso de un cazador. A menudo su mirada se perdía en las cumbres, buscando la grieta oscura que había sido su crisol. Sabía que la protectora no volvería a mostrarse, pues su trabajo ya estaba hecho. No le había entregado un arma, sino que la había convertido en el arma. No le había dado un refugio, sino que la había transformado en el refugio de su gente. Y el legado de la puma no estaba en su memoria, sino en el pulso firme de sus manos y en la calma letal de su corazón. Años más tarde, un forastero llegó al valle. Era un comerciante de la ciudad, un hombre acostumbrado a tratar con terratenientes de gesto adusto y a medir el valor del mundo en sacos de plata. Preguntó por la autoridad del lugar, esperando ser conducido a la casa grande que se erigía como un fantasma en la colina. Para su sorpresa, lo guiaron a los campos, donde un grupo de personas trabajaba la tierra en una armonía silenciosa. En el centro, sin más adorno que el sudor en su frente y la tierra bajo sus uñas, estaba una mujer de mirada serena y movimientos económicos. No se sentó en un trono, no llevaba insignias de poder. Su autoridad emanaba de la forma en que sus manos arrancaban las malas hierbas, con la misma certeza con la que un día habían quebrado la voluntad de un tirano. El comerciante, confundido, se dirigió a ella, pero las palabras de negocios, las ofertas y las cláusulas sonaron huecas y absurdas en el aire limpio de la sierra. Quería comprar los derechos exclusivos del agua del arroyo para sus minas en la montaña contigua, ofreciendo un oro que a Ricardo le habría hecho llorar de codicia. Alma lo escuchó sin interrumpir, con la paciencia de la roca que soporta el viento. Cuando el hombre terminó, no fue ella quien respondió primero, fue Inti, ahora un muchacho cuyos ojos de obsidiana guardaban el brillo de un recuerdo ambarino. El agua es la sangre de la Pachamama, dijo con una sencillez aplastante. Usted no le compraría la sangre a su propia madre, ¿verdad? El comerciante se quedó sin palabras, desarmado no por una negativa hostil, sino por una verdad tan antigua como la propia montaña. Alma entonces posó una mano en el hombro de su hijo y miró al forastero. Aquí no vendemos lo que pertenece a todos, dijo.
pero si sus hombres tienen sed, siempre serán bienvenidos a beber. El comerciante se marchó ese día sin su contrato, pero se llevó consigo algo más valioso: la certeza de haber estado ante un poder que no se podía comprar, y una historia que contaría en voz baja el resto de su vida: la leyenda de la guardiana y el valle que respiraba al unísono con su montaña. La historia del comerciante se convirtió en un arroyo que bajaba de la sierra, alimentando el gran río de las leyendas. En las ciudades y en otros valles, los hombres de corazón seco y manos ávidas, que veían en cada montaña un cofre de mineral y en cada río una vena de oro, aprendieron a desviar sus caminos. El Valle de Alma dejó de aparecer en los mapas de la codicia, borrado no por la geografía, sino por el mito. A veces, algún viajero perdido o un peregrino que buscaba sanar un alma rota llegaba a sus fronteras. No encontraban a una hechicera ni a una reina feroz, sino a una comunidad que se movía al ritmo de la tierra y a una mujer anciana que los recibía con un cuenco de sopa y una pregunta simple: ¿qué necesita la tierra de ti? ¿Y qué necesitas tú de la tierra? El valle ya no era una propiedad, sino un santuario protegido por el arma más poderosa de todas, una historia bien contada. Los inviernos tiñeron de nieve las sienes de Alma, y las primaveras surcaron su rostro con la sabiduría de la roca erosionada. La casa grande de Ricardo se desmoronó lentamente, devorada por la vegetación y el tiempo, hasta convertirse en un montículo más de la tierra, un recordatorio silencioso de que todo lo que no se construye con respeto está destinado a volver al polvo. Sus hijos crecieron y tuvieron sus propios hijos, una nueva generación que no conoció el hambre ni el miedo, pero que aprendió desde la cuna a escuchar el viento y a agradecer a la montaña. Una tarde, sentada en el umbral de su choza, Alma observó a su nieta más pequeña acechar a una mariposa con un sigilo y una paciencia que le eran dolorosamente familiares. La niña no la atrapó, solo la observó de cerca y luego la dejó volar, sonriendo. En ese instante, Alma supo que su trabajo estaba completo. La guardiana no era una sola mujer, era una semilla plantada en el corazón de su linaje. Y en el crepúsculo, sus ojos ya no reflejaban el ámbar de la bestia que la salvó, sino que lo contenían, un fuego tranquilo y eterno que se había convertido en el alma vigilante del valle. La llamada llegó con el primer viento del alba, no como un grito, sino como una inhalación profunda de la propia montaña que la reclamaba. Alma, ahora encorvada por el peso de casi un centenar de inviernos, se levantó de su lecho. No se despidió de nadie con palabras, pues su familia había aprendido a leer el lenguaje de su silencio. Con la misma determinación con la que una vez descendió para cazar justicia, comenzó su último ascenso. Cada paso era un recuerdo, cada roca un peldaño en la escalera de su vida. No buscaba la cueva, sino la cumbre más alta, aquella que besaba las nubes. Al llegar, el mundo se extendía a sus pies, un tapiz tejido con los hilos de su propia voluntad. Se acostó sobre la piedra fría, que la recibió como a una hija perdida, y cerró los ojos. Su última exhalación no fue un suspiro de fatiga, sino la liberación de un aliento que se fundió con el viento de la puna, un susurro que recorrió cada quebrada y cada sembradío, prometiendo una vigilancia eterna. No la encontraron muerta, sino sembrada en la roca, con una expresión de paz tan profunda que parecía una cumbre más del paisaje. No hubo llantos, sino un silencio reverencial que se extendió por todo el valle. Su cuerpo no fue enterrado para que no lo olvidara el sol. Fue devuelto a la montaña en una ceremonia sin sacerdotes ni rezos, solo con el viento y la gratitud de su gente. La guardiana dejó de ser la historia de una mujer para convertirse en la geografía sagrada del lugar, en el espíritu que endurecía las cosechas contra la helada y afilaba el instinto de los recién nacidos.
Y cuentan los que ahora son viejos, que en las noches de luna llena, si uno mira con el corazón y no con los ojos, puede ver en la cima más alta dos siluetas recortadas contra el disco de plata, la de una mujer anciana y la de una puma inmensa, sentadas una al lado de la otra, velando en silencio el sueño imperecedero de su territorio. Pero el tiempo es un río que erosiona incluso las leyendas más duras, y con el paso de las generaciones, el mundo exterior, que había aprendido a desviar su camino, olvidó por qué lo hacía. Llegaron hombres nuevos, que no portaban espadas ni codicia personal en los ojos, sino planos de ingeniería y decretos gubernamentales sellados con el águila de una nación lejana. No buscaban un pedazo de tierra, sino el río entero para alimentar una presa hidroeléctrica, una cicatriz de hormigón y acero que ahogaría el valle para dar luz a ciudades que ni siquiera sabían que existía. No vinieron a robar, sino a expropiar en nombre del progreso. Y su arma no era una pistola, sino una ley tan fría e impersonal como la cima en invierno. Ante ellos, los habitantes del valle, armados solo con la historia de una antepasada, se sintieron por primera vez en siglos pequeños e indefensos. Elara, tataranieta de Alma y heredera de sus ojos de obsidiana, sostenía en sus manos el aviso oficial. Había sido educada en la ciudad y, a diferencia de sus ancestros, sabía leer no solo las nubes, sino también la letra pequeña de los contratos que matan. Los ancianos subían a la cumbre a dejar ofrendas de hojas de coca y a rezar a la guardiana, esperando que el espíritu de la montaña ahuyentara a los invasores como lo había hecho antes. Pero Elara, con el corazón dividido entre la fe de su sangre y el escepticismo del mundo moderno, sabía que los bulldóceres no entienden el lenguaje de las oraciones. Miró el papel en su mano, un arma mucho más poderosa que la firma que Ricardo había garabateado con miedo, y luego alzó la vista hacia la cumbre. La pregunta que helaba su alma era si el espíritu de la guardiana era suficiente para quebrar el acero, o si su historia se había convertido, finalmente, solo en eso, un cuento susurrado al viento. La fe de los ancianos era una brasa cálida, pero Elara sabía que el calor de un rezo no derrite el acero de un bulldozer. Pasó la noche en vela, no junto al fuego, sino con la luz de una lámpara de aceite iluminando el viejo papel que Alma le había arrancado a Ricardo. Era un documento legal, sí, pero su verdadero poder no residía en el sello, sino en la historia que lo impregnaba. Alma no había vencido a su cuñado con la ley, sino que había doblegado al hombre para que la ley se inclinara ante la justicia. Elara comprendió entonces que no se trataba de elegir entre la fe y el pragmatismo, sino de blandir la fe como un arma pragmática. El mundo moderno no temía a los espíritus, pero sí temía a las historias que podían mover a la gente, las que podían manchar un titular o detener a un inversor. Su montaña le había enseñado a Alma a cazar. A ella, el mundo moderno le enseñaría a luchar. Al amanecer, se presentó ante los ancianos no con una plegaria, sino con un plan. La guardiana no bajará de la cumbre para salvarnos, les dijo, su voz firme como la de su tatarabuela, porque ella nunca se fue de aquí. Ahora nos toca a nosotros llevar su historia a la montaña de hormigón. El viaje a la capital fue un descenso a otro tipo de inframundo, un valle de piedra y cristal donde el sol luchaba por tocar el suelo y el viento no susurraba leyendas, sino que aullaba entre los cañones de los edificios. El río de gente anónima la arrastraba, sus rostros indiferentes a la tormenta que se gestaba en su alma. Encontró la oficina del proyecto, un templo de aire acondicionado y silencio estéril. Un hombre de traje impecable la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y extendió sobre una mesa un mapa que era una herida abierta en el corazón de Elara. Su valle, el santuario de generaciones, era una mancha azul con la palabra embalse. Elara le habló de su gente, de su historia,
de un derecho que era más antiguo que la nación misma. El hombre la escuchó con la paciencia de quien oye llover, y cuando ella terminó, simplemente señaló un párrafo en el decreto de expropiación. «El progreso tiene un coste, señorita», dijo con una amabilidad que era más cruel que cualquier insulto. «Su historia es muy bonita, pero no es un argumento legal». Al salir de aquel edificio, asfixiada por el aire muerto de la burocracia, Elara no se sintió derrotada. Sintió la misma rabia fría que había afilado el alma de Alma. Aquel hombre había cometido el mismo error que Ricardo, creer que su poder residía en un trozo de papel, sin entender que el papel solo es fuerte si la voluntad que lo respalda no se ha quebrado. Elara no regresó al valle, no todavía. Sabía que volver con las manos vacías sería como llevar la enfermedad de la ciudad al corazón de la montaña. En su lugar, se adentró aún más en la jungla de asfalto, pero esta vez con el instinto de una cazadora. Buscó la guarida de un tipo diferente de depredador, un viejo periodista de investigación llamado Javier, un hombre cuya reputación se había forjado desenterrando los huesos que las corporaciones y los gobiernos enterraban. Lo encontró en una redacción caótica que olía a café rancio y a cinismo. Al principio, Javier la miró con la misma fatiga con la que miraba todos los casos perdidos, pero cuando Elara habló, no lo hizo como una víctima suplicante. Habló con la calma de la roca, le contó la historia no como una leyenda, sino como un precedente, un veredicto dictado por una ley más antigua. «No vengo a pedirle que salve a mi pueblo», concluyó ella, mirándolo con los ojos de obsidiana de su tatarabuela. «Vengo a ofrecerle la historia de cómo un pueblo aprendió a salvarse a sí mismo. Usted decide si el mundo debe escucharla antes de que sea silenciada para siempre». Javier, intrigado por esa mezcla de misticismo y acero en la voz de la joven, aceptó. Viajó con ella al valle, con su cámara y su grabadora como únicas armas, esperando encontrar la pobreza pintoresca que vendía periódicos. En su lugar, encontró un santuario vivo. Vio a niños que no jugaban con plástico, sino que aprendían a leer el lenguaje del arroyo. Vio a ancianos cuyas arrugas no eran mapas de miseria, sino de sabiduría. Y sobre todo, sintió el silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de una presencia palpable, la misma que había aterrorizado y salvado a Alma un siglo atrás. No había alambradas ni carteles de propiedad privada, solo un respeto tácito por los límites que la propia tierra imponía. Cuando Elara le mostró las ruinas de la casa grande de Ricardo, devoradas por la vegetación, y luego la pequeña choza de su tatarabuela, aún en pie y habitada, Javier comprendió. La historia de la guardiana no era un cuento de fantasmas, era la constitución no escrita de aquel lugar, la ley orgánica que había permitido que esa tierra sobreviviera a la codicia. Se dio cuenta de que no estaba allí para escribir sobre una expropiación injusta, sino para ser testigo de un choque de civilizaciones, el mundo que construye presas contra un mundo que se sabe parte del río. El artículo de Javier no comenzó con datos sobre el impacto ambiental ni con citas de abogados. Comenzó con el rostro de un anciano que le explicó cómo predecir la sequía leyendo la forma de las nubes sobre la cumbre de la Guardiana. Continuó con el testimonio de una partera que usaba hierbas que solo crecían a la sombra de ciertas rocas, las mismas rocas que, según la leyenda, habían sido testigos del ascenso de Alma. Su cámara no capturó la pobreza, sino la interdependencia. Filmó a la comunidad entera desviando un canal para regar los campos de todos, moviéndose no bajo las órdenes de un capataz, sino con la sincronía de una bandada de pájaros. Cada entrevista, cada imagen, era un verso en el poema épico del valle. Javier comprendió que no podía contar la historia de Elara. Tenía que dejar que la montaña la contara a través de ella. «No voy a escribir sobre un valle en peligro», le dijo a Elara una noche.
mientras el resplandor de su portátil luchaba contra la oscuridad primordial. Voy a presentarle al mundo a la guardiana y que se atrevan a decirle a ella que su tiempo ha terminado. La primera avanzadilla del progreso llegó una mañana de martes, en una camioneta que levantaba una nube de polvo profano. No eran soldados, sino 3 ingenieros con cascos amarillos y teodolitos que parecían armas extrañas y frágiles. Esperaban encontrarse con una valla o, a lo sumo, con un puñado de campesinos enojados. En su lugar se encontraron con todo el valle. No les cerraban el paso con agresividad, sino que estaban simplemente allí, de pie, en silencio, formando una muralla humana a la entrada del camino. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos los observaban con la misma calma insondable que Alma había mostrado a Ricardo. El ingeniero jefe, un hombre de ciudad acostumbrado a que su autoridad no fuera cuestionada, se bajó del vehículo con sus papeles en la mano. «Tenemos permiso legal para realizar las mediciones preliminares», anunció, su voz sonando artificial en el aire puro. El ara dio un paso al frente. «Este territorio ya tiene una ley», respondió ella, su voz clara y sin temblor. «Y su dueña no firma contratos. Si quieren medir esta tierra, tendrán que pedírselo a ella en la cumbre». El ingeniero soltó una risa nerviosa, mirando a sus colegas. Pero la mirada colectiva del valle, un centenar de pares de ojos que reflejaban un recuerdo ambarino, congeló la burla en sus labios. Mientras Javier filmaba en silencio, los 3 hombres, por primera vez en sus carreras, se sintieron como los verdaderos intrusos, topógrafos, tratando de medir el alma de un ser vivo que se negaba a quedarse quieto. El ingeniero guardó sus papeles, un gesto de derrota más elocuente que cualquier palabra. Por un instante, pareció que iba a discutir, a apelar a una lógica que allí no tenía jurisdicción, pero la mirada colectiva del valle era como el peso de la montaña misma, una fuerza gravitacional que aplastaba la arrogancia. Sin mediar más palabra, los 3 hombres volvieron a su vehículo. El motor, al arrancar, sonó como una profanación en el silencio sagrado. La camioneta dio la vuelta en una torpe maniobra y se alejó por el camino, su estela de polvo asentándose lentamente, como si la propia tierra se apresurara a borrar la huella de su paso. Nadie en el valle vitoreó ni celebró. Permanecieron inmóviles hasta que el último eco del motor se desvaneció. Y entonces, como una sola entidad, se dieron la vuelta y regresaron a sus labores. La primera batalla no se había ganado con gritos, sino con la quietud. El ara se quedó un momento más, sus ojos fijos en la cumbre, sintiendo en el viento helado el aliento de aprobación de su antepasada. La historia de Javier, publicada esa misma noche, no fue un artículo, fue una emboscada. El titular no hablaba de una presa, sino de la guardiana que no firma contratos. El video de Javier, grabado con una mano temblorosa que solo añadía veracidad a la escena, se hizo viral. No mostraba violencia, sino algo mucho más poderoso, la imagen del ingeniero, representante del poder corporativo y estatal, agitando un papel inútil ante un muro de dignidad silenciosa y terca. La historia de Alma, la puma y la justicia cazada en la noche, no se presentó como un cuento folclórico, sino como el precedente legal y espiritual de un pueblo que se negaba a ser borrado de su propio mapa. De repente, el proyecto hidroeléctrico ya no era una cuestión de megavatios y costes de construcción. Era la historia de un David ancestral contra un Goliat de hormigón sin rostro. El nombre de la guardiana saltó de los susurros del valle a los titulares de la nación, y la empresa, que hasta entonces solo había lidiado con cifras y proyecciones, se encontró de pronto luchando contra un fantasma. La empresa, herida no en sus finanzas, sino en su imagen pública, que en el mundo moderno era lo mismo, no estaba preparada para una guerra contra un fantasma.
Su primera reacción fue la negación y el desprecio, emitiendo comunicados que hablaban de supersticiones retrógradas y de la necesidad de llevar el progreso a zonas olvidadas. Pero sus palabras, lógicas y frías, rebotaban inútilmente contra la imagen de Elara y su gente, una imagen que no argumentaba, sino que simplemente era. Al darse cuenta de que no podían demoler un mito con comunicados de prensa, cambiaron de táctica. No enviaron más topógrafos. Enviaron a una especialista en relaciones comunitarias, una mujer cuya arma era una sonrisa empática y un maletín lleno de promesas. No intentó negar la leyenda, sino volverla irrelevante. Ofreció dinero, una compensación generosa por las tierras, la construcción de una escuela moderna, un centro de salud, puestos de trabajo en la presa. Era una nueva forma de asedio, no con bulldozers, sino con la seductora melodía del progreso que prometía curar la pobreza que ellos mismos no veían como una enfermedad. Pero la victoria mediática tuvo un precio, el fin del aislamiento. La historia de Javier atrajo al valle una peregrinación de extraños. Llegaron activistas de la ciudad con pancartas y buenas intenciones, periodistas buscando una secuela, antropólogos con grabadoras y una curiosidad casi depredadora, e incluso turistas espirituales que querían sentir la energía de la montaña. De repente, la sagrada quietud del valle se vio invadida por un murmullo de voces forasteras. Elara se encontró luchando en un segundo frente, no solo contra la empresa, sino por preservar el alma de su hogar de sus propios salvadores. Con la sabiduría instintiva de su linaje, organizó a su gente, no para protestar, sino para enseñar. A cada visitante se le ofrecía no una entrevista, sino una asada para ayudar en el campo o un cubo para acarrear agua del arroyo. El mensaje era claro y se transmitía sin palabras. No estaban defendiendo un cuento de hadas, sino una forma de vida. Y esa vida no era un espectáculo, sino un trabajo diario, una comunión con la tierra que no podía ser filmada ni comprada, solo vivida. La especialista en relaciones comunitarias, una mujer llamada Clara, desplegó sus promesas en una reunión bajo el viejo molle, el mismo árbol que había sido testigo silencioso de generaciones. Habló de progreso, de becas, de un futuro brillante en el que los niños no tendrían que ensuciarse las manos con la tierra. La comunidad escuchó con una quietud que a Clara le pareció pasividad, un lienzo en blanco sobre el que podría pintar su visión corporativa. Cuando terminó, no fue Elara quien respondió primero, sino un anciano cuya piel era un mapa de sequías y cosechas. ¿Para qué queremos un centro de salud?, preguntó el viejo, su voz rasposa como la piedra. Si nos quitan el río, que es la única medicina que nunca falla, ¿para qué queremos sus empleos si nuestro verdadero trabajo es escuchar lo que la tierra necesita? Clara, preparada para negociar cifras y plazos, se quedó sin guión. Fue entonces cuando Elara se puso de pie. Lo que usted nos ofrece, dijo con la calma de su tatarabuela, es una jaula cómoda para que muramos en ella. Pero este valle no es una jaula, es un nido, y a los nidos no se les pone precio, se les defiende. La estrategia de Elara con los visitantes tuvo un efecto inesperado. Un joven cineasta de la capital, que había llegado buscando imágenes dramáticas de protesta, fue puesto a trabajar reparando un muro de contención junto a Inti, el nieto del Inti original. Durante días, sus manos, acostumbradas al tacto frío de una cámara, aprendieron el peso y la textura de la piedra. No filmó nada porque sus manos estaban demasiado ocupadas y cansadas. En su lugar, escuchó el ritmo de la respiración de los hombres, el sonido del viento como un lenguaje y el silencio de la montaña como una respuesta. Una noche, junto al fuego, encendió su cámara,
pero no la apuntó a las caras de la gente, sino a sus manos trabajando juntas en la oscuridad para trenzar una soga. El documental que finalmente creó y subió a la red no tenía entrevistas ni narración. Era solo una sinfonía de imágenes de manos. Manos que siembran, que cocinan, que se sostienen, que construyen. Manos que eran la encarnación viva de la memoria y la resistencia del valle. El video no se hizo viral por la indignación, sino por el anhelo. Mostraba un mundo no perdido, sino tercamente vivo, y convirtió a miles de espectadores pasivos en aliados activos, un ejército invisible que la corporación no sabía cómo combatir, porque su lealtad no era a una causa, sino a la belleza tangible de unas manos que se negaban a soltar su herencia. La corporación, humillada en la arena pública, se retiró a su fortaleza, el laberinto de la ley y el poder del Estado. El documental de las manos había creado una ola de simpatía, pero la simpatía no frena el capital. Presionado por los inversores y por un gobierno que había apostado su prestigio en el proyecto, el contraataque fue brutal y silencioso. No llegó en forma de comunicados de prensa ni de sonrisas falsas, sino a través de un alguacil flanqueado por 2 policías, portador de un ultimátum final. No era una oferta de expropiación, sino una orden de desalojo, sellada por el Tribunal Supremo de la Nación y amparada en una vieja ley de seguridad nacional, que permitía al Estado reclamar cualquier territorio para proyectos de interés estratégico. El papel declaraba a los habitantes del valle ocupantes ilegales y les daba un plazo de 72 horas para evacuar. La leyenda de la guardiana, el testimonio de generaciones y la voluntad de un pueblo serían aplastados no por un bulldozer, sino por el peso muerto de un párrafo legal. Cuando el alguacil entregó la orden en manos de Elara, el papel se sintió más frío que el hielo de la cumbre. La rabia inicial, una llamarada que le pedía gritar y romper aquel documento insultante, se extinguió tan rápido como nació, enfriada por la brisa que bajaba de la montaña. Alzó la vista hacia la cima, el trono de su antepasada, y supo que la violencia sería una trampa, la excusa que el sistema necesitaba para justificar su propia brutalidad. Alma no había vencido a Ricardo con la fuerza bruta, sino despojándolo de su poder, dejándolo desnudo en su propia arrogancia. Elara reunió a su gente y a los aliados que se habían quedado. No convocó a una lucha, convocó a una vigilia. «No levantaremos armas», les dijo, su voz tranquila resonando en el silencio tenso. «No construiremos barricadas. Nos convertiremos en la barricada. Nos sentaremos en el camino. Dejaremos que nuestras raíces se hundan tan profundo en la tierra que no puedan arrancarnos sin llevarse la montaña entera». Su siguiente llamada fue para Javier. «La cacería ha terminado», le dijo, su voz una mezcla de la calma de Alma y el acero de su propia generación. «Ahora empieza el juicio, y el jurado será el mundo entero». El llamado de Javier no fue una noticia, fue una llamarada. En cuestión de horas, la frase «el juicio de la montaña» se convirtió en un torrente digital de indignación y apoyo. Pequeñas organizaciones ecologistas, colectivos de derechos indígenas y miles de ciudadanos anónimos, conmovidos por el documental de las manos y la historia de la guardiana, se movilizaron. Las 72 horas no fueron una cuenta atrás hacia el final, sino un crescendo. Al valle no solo llegaron más periodistas, sino también estudiantes, abogados y familias de ciudades lejanas, que venían no a liderar, sino a sumarse al muro silencioso. La comunidad los acogió sin aspavientos, compartiendo su comida y su fuego. El camino de entrada se convirtió en un campamento, una colcha de retazos de humanidad unida por un propósito tácito. No había pancartas, no había eslóganes. El único manifiesto era la presencia misma, la negativa colectiva a moverse,
a convertirse en fantasmas en su propia tierra. La mañana del tercer día, el aire no olía a miedo, sino a tierra mojada y a café hervido sobre el fuego. El silencio expectante fue roto por el rumor lejano de motores. Pronto, un convoy de vehículos policiales apareció en el horizonte, una serpiente de acero y luces intermitentes contra la serenidad del paisaje. Un batallón de policías antimotines descendió, formando un muro de escudos y cascos, anónimo e impersonal. Frente a ellos, sentada en la tierra, estaba la comunidad, los ancianos en primera fila con los niños en sus regazos, detrás, el resto del pueblo y sus aliados, una masa heterogénea y pacífica. Un oficial con un megáfono avanzó, su voz metálica rompiendo el aire. Por orden del Tribunal Supremo, tienen 5 minutos para despejar el camino. El uso de la fuerza está autorizado. Nadie se movió, nadie respondió. Simplemente lo miraron, no con odio, sino con una calma profunda y arraigada. La misma calma con la que se mira a una nube de tormenta pasajera. Su arma era su quietud, su argumento era su propia existencia. El oficial repitió la orden, pero su voz vaciló, tragada por un silencio más denso y pesado que cualquiera de sus escudos. Frente a él no tenía una turba, sino a la montaña misma, hecha carne y hueso, mirándolo fijamente con los ojos de un puma ancestral. Los 5 minutos se estiraron hasta convertirse en una eternidad, un lapso de tiempo suspendido entre la orden y la obediencia. El oficial levantó de nuevo el megáfono, pero su propia voz pareció dudar antes de salir. Esta es su última advertencia. Sus palabras flotaron y murieron sin eco en el muro de silencio. Sus ojos, a través de la visera del casco, no veían una amenaza, sino un retrato vivo de la tierra misma. Vio a una anciana meciendo a un bebé que la miraba con una curiosidad imperturbable. Vio el rostro de Elara, una máscara de serenidad que no era pasiva, sino inmensamente poderosa como la calma de un lago profundo. Los policías a su alrededor se movieron incómodos, sus escudos de repente pesados y absurdos. Estaban entrenados para reprimir la violencia, para responder al caos, pero no tenían protocolo para enfrentar una dignidad tan arraigada, una paz tan militante. El oficial sintió el peso de miles de cámaras invisibles y reales y comprendió la trampa. Cada paso que dieran sus hombres, cada golpe de porra, no sería un acto de ley, sino una profanación transmitida en directo al mundo. Bajó el megáfono, un gesto minúsculo que fue una rendición colosal. Se giró y habló por su radio. Su voz ya no la de un comandante, sino la de un hombre que pide nuevas órdenes a un poder lejano que no podía ver ni sentir, el alma de la montaña que se negaba a moverse. La imagen era demasiado poderosa para ser ignorada. El video en directo de Javier, sin comentarios, solo con el sonido del viento y la voz tensa del oficial, ahogándose en el silencio, no contaba una historia. La inscribía a fuego en la conciencia de la nación. No se veía a un grupo de manifestantes, se veía a un linaje entero defendiendo la tumba de su matriarca. La fotografía de Elara, sentada con las piernas cruzadas sobre la tierra de sus ancestros, con un centenar de policías armados como telón de fondo, se convirtió en el icono de una resistencia que el mundo moderno había olvidado que existía. El gobierno, que había visto la presa como un simple problema de ingeniería, se enfrentó a un cataclismo político. Las llamadas inundaron el palacio presidencial. Los inversores internacionales, que temían una mancha en su imagen más que una pérdida financiera, empezaron a expresar su profunda preocupación. El proyecto dejó de ser viable, no porque fuera caro o difícil, sino porque se había vuelto tóxico, radiactivo. La nueva orden que llegó por la radio del oficial ya no fue una advertencia,
sino un susurro de retirada. Lentamente, como una marea avergonzada, el muro de escudos se rompió. Los policías retrocedieron, subieron a sus vehículos y se marcharon, dejando tras de sí solo el silencio, ahora no tenso, sino victorioso. El juicio de la montaña había concluido y el veredicto lo había dictado un jurado de millones de ojos anónimos. La guardiana, una vez más, había ganado su territorio, no con las garras de una puma, sino con la quietud inquebrantable de su descendencia. Cuando el último vehículo desapareció en el horizonte, llevándose consigo el eco de un mundo que no había logrado imponerse, nadie gritó victoria. El aire, antes tenso como la cuerda de un arco, se aflojó en un suspiro colectivo, un sonido casi inaudible que fue más profundo que cualquier celebración. Lentamente, como despertando de un trance, la gente se puso de pie. Las manos que habían estado entrelazadas se soltaron, no para separarse, sino para tocar la tierra, para acariciar una hoja, para levantar a un niño. Era un retorno a lo esencial, un anclaje inmediato en la vida que acababan de defender. El ara permaneció sentada un instante más, con los ojos cerrados, sintiendo el pulso del suelo bajo ella. No sintió el triunfo, sino la confirmación. La voz de Alma no le susurró al oído, sino que resonó en la médula de sus huesos, un legado que no era una carga, sino una columna vertebral. Finalmente, se levantó y su primera acción no fue hablar, sino inclinarse y recoger una pequeña piedra del camino, un fragmento del cuerpo de la montaña que había sido su único y verdadero escudo. La guardó en su bolsillo, un pacto renovado en silencio. La retirada de la policía no fue el final de la guerra, sino el armisticio que forzó la negociación. La corporación, temiendo un boicot global, retiró su inversión con una velocidad que revelaba la fragilidad de su poder. El gobierno, atrapado entre la vergüenza y la presión internacional, no tuvo más opción que sentarse a la mesa. Pero esta vez, la reunión no fue en una oficina estéril de la capital. El ara exigió que vinieran al valle. Los funcionarios, vestidos con sus trajes oscuros que parecían fuera de lugar bajo el sol de la sierra, tuvieron que caminar por el mismo sendero de tierra y escuchar el murmullo del río, cuya voz habían intentado silenciar. No se negoció una compensación, sino un reconocimiento. Con la ayuda de Javier y un equipo de abogados voluntarios, se redactó una ley sin precedentes. El valle no sería un parque nacional, una reserva explotable para el turismo, sino un territorio ancestral autónomo, una entidad legal cuya máxima autoridad era el equilibrio ecológico y la voluntad de su comunidad. El documento final no fue un título de propiedad, sino una constitución viva, un tratado de paz entre el mundo del hormigón y el mundo de la montaña. Cuando fue firmado, no en un despacho, sino sobre una mesa de madera bajo el viejo muelle, el sello del Estado parecía menos una marca de posesión que un humilde tributo a un poder más antiguo. La partida de los funcionarios fue seguida por el lento éxodo de los aliados. Periodistas, activistas y curiosos se despidieron con promesas de vigilancia y apoyo, y el valle, por primera vez en meses, volvió a respirar a su propio ritmo. El silencio ya no fue el de un secreto, sino el de una soberanía reconquistada. El ara no se convirtió en una cacique ni ocupó la casa grande. Volvió a su choza, a sus manos en la tierra, porque entendió que el poder que habían invocado no residía en un individuo, sino en la red invisible que unía a cada persona con el arroyo, con el campo, con la cumbre. Ya no eran un secreto guardado por la geografía, sino un faro, y esa visibilidad era a la vez su mayor protección y su nueva vulnerabilidad. Javier, antes de marcharse, le entregó un pequeño teléfono satelital. «El mundo ahora los escucha», le dijo. «Asegúrate de que nunca dejen de oír tu silencio».
La historia de Alma nos enseña que el papel firmado era un escudo, pero la verdadera armadura era la memoria. Con la paz restaurada, el Ara comenzó a enseñar a los más jóvenes. Pero su lección era doble, un tejido de dos hilos que antes parecían irreconciliables. Les enseñaba a identificar las huellas de un zorro en el barro y a reconocer las cláusulas abusivas en un texto legal, a predecir la helada escuchando el canto de los grillos y a usar la cámara de un teléfono para contar su propia historia sin intermediarios. La leyenda de la guardiana ya no era solo un cuento para las noches de frío, sino un manual de estrategia que se adaptaba a cada nueva era. Alma les había enseñado a cazar para sobrevivir. El Ara les enseñaba a navegar el mundo para que su hogar prevaleciera. Y cuando miraba la cumbre, ya no buscaba solo el espíritu de una puma. Veía el reflejo de una ley más profunda, una que ahora estaba escrita no solo en la roca, sino también en el corazón de su gente y en los anales de una nación que había sido forzada a escuchar. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia ancestral.